Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Sabrá un robot si estoy enamorado? ¿Y si mi hijo es un genio? Bueno, antes quizá se habría diluido lo del hijo que es un genio, o a lo mejor se habrían dado cuenta tus amigos, o a lo mejor lo de si estás enamorado pues no se habría dado cuenta nadie, ni siquiera tú mismo, eso se habría quedado pues ahí en el aire, pero en el futuro se sabrá, o alguien lo sabrá, o algo lo sabrá. Y bueno, ¿y si quisiéramos que este atardecer maravilloso que estamos experimentando no se acabase nunca? Bueno, estas son las premisas de este programa que, por cierto, me ha encantado investigar y que abarca diferentes campos sobre el hombre y una realidad en la que la ciencia, la informática y la robótica, al ritmo que va, pues comenzarán un camino que no podemos ni llegar a imaginar y que van a llegar a fusionarse en lo que sería pues un futuro que va a ser pues prácticamente de ciencia ficción tal y como lo concebimos a día de hoy. Bueno, esto es como cuando cogíamos un móvil en el año 2006 y pues nos imaginábamos cómo sería el internet del año 2016 o 2017, pues no podíamos ni imaginar cómo serían las aplicaciones que íbamos a ver a día de hoy, ¿no? Y fijaos cómo estamos, ¿no? En un internet pues totalmente masificado, ¿no? Con unas aplicaciones impresionantes. En el año 2006 teníamos pues unas aplicaciones muy sencillitas, con un mundo pseudo conectado a internet, con apenas 30 millones de personas, pues ya os digo, ¿no? Con una red pues muy sencillita, ¿no? Una red muy básica, ¿no? Bueno, hoy fijaros dónde estamos, ¿no? Y todo en base a los primeros pasos de lo que se conoce como el Internet total. Concepto blanco y concepto negro, bueno y malo a la vez, que también va a ser la base de este programa. Y os voy a explicar por qué. Pero antes tenemos que ver dónde llegará el hombre. ¿Vamos a llegar al planeta rojo? ¿A Marte? Si todo va bien y como debería de ir, pues en 10 años un grupo de héroes, y ya os voy a ir diciendo que posiblemente, como pasó con las misiones Apolo, héroes relacionados con grupos Illuminatis, o como queráis llamarlos, grupos de poder o grupos de sociedades secretas, pues ya preparados desde niños por los mejores científicos del mundo, estarán jugándose la vida para cumplir la mayor odisea del ser humano: viajar a otro planeta. Ya se estarán haciendo los primeros preparativos para llegar hasta allí. Algo que me parece realmente fascinante, ¿no? Y esto lo está diciendo públicamente la propia NASA. ¿Qué os parece todo esto? Bueno, pues esto es lo que se espera que realice efectivamente tanto la compañía privada y creada por el, no olvidemos, excientífico nazi Wernher von Braun, como la compañía privada SpaceX, fundada por uno de los hombres más influyentes de este futuro que está a la vuelta de la esquina y que sin duda va a cambiar nuestra forma de vida, el señor Elon Musk, o Elon Musk, no sé cómo se pronuncia realmente. ¿Llegaremos entonces a Marte en esta fecha? Bueno, pues esto está por ver, porque se piensa que dependerá de la crisis y de los recursos que sean utilizados en los programas de exploración espacial de ambas compañías, y también, por supuesto, del gobierno chino, que no se quiere perder el sueño de llegar hasta allí. Y claro, también se espera que se emprenda también, o que se cree una nueva guerra fría, una nueva guerra secreta para ver quién llega primero hasta allí. Pero con respecto a las previsiones de la próxima década, sí hay una cosa que queda clara, como decía: la influencia que tendrá Elon Musk en nuestras vidas, en nuestro día a día. Este señor va a ser uno de los máximos exponentes en la creación del coche sin accidentes, el llamado coche autónomo.
Uno que se conduzca solo, que reduzca los atascos, los niveles de contaminación y la eficiencia de los seres humanos a la hora de distribuir el tiempo, lo que es nuestro tiempo, dentro de los coches. Y os lo voy a explicar. Podremos seguir trabajando dentro de ellos, algo que será mejor o peor, según se mire, según se vea, porque quizá reduzca los tiempos de salida de los curros, de los trabajos, y claro, esto también dependerá de las políticas de empresa. En algunas empresas se nos obligará ya a trabajar dentro del coche autónomo porque nuestra propia jornada laboral comience ya dentro de estos coches. El sistema que está proponiendo Elon Musk elimina al ser humano del volante, los semáforos, los pasos de cebra y las señales. Todo, lo elimina absolutamente todo, y todo estará robotizado y se calculará en sintonía y en directo con una inteligencia artificial para ver qué es lo mejor para cada uno de los usuarios, de los utilitarios, desde los peligros que existan hasta los mejores caminos a seguir. No será como yo, que me perdía un montón de veces, teniendo en cuenta a cada uno de los peatones que existan en la ciudad, es decir, pues se evitarán los atropellos. Y claro, es que esto pues funcionará porque todo el mundo estará controlado por GPS, tanto los coches como las propias personas. Todo en coches sin conductores y los peatones también, todos controlados sin error. La capacidad de aprendizaje continua de esta inteligencia artificial de lo que sería el sistema del tráfico, que veremos continuamente en este programa, que va dentro de nuestros vehículos, será total. Estará continuamente aprendiendo de todo lo que ocurra en una ciudad y en otra, y además estarán interconectadas todas las ciudades. Esto hará que cosas como la Dirección General de Tráfico pues sea cosa del pasado, porque además incluso la burocracia también se pueda autodirigir sola, algo que también abarcará diferentes áreas de la administración, cosa que estará muy bien. Y esto es genial porque llegará incluso a robotizarse todo lo que es la administración a la hora de todo lo que es pues la gestión de documentos, y esto pues nos va a quitar un montón de tiempo que vamos a perder a la hora de presentar documentos gracias a ese internet total de dentro de 10 años. Esperemos que se pueda hacer, por lo menos eso. Un punto de inicio a lo que se espera para los próximos 50 años, que sería la eliminación total de la administración. Existirán lugares en donde este sistema no será posible aún, pero en otros estará absolutamente prohibido conducir con manos humanas, pues un poco como lo de los caballos en las ciudades. Pues un poco como si quisiera yo irme a caballo por la Gran Vía de Madrid, ¿no? La gente dirá, Vicente Fuentes a caballo, pues no se puede. Pues eso, un poco así, la gente no podrá conducir con un coche con volante, estará completamente prohibido. Entonces, ¿cómo te mueves en las ciudades? En este futuro, según Javier Sánchez, periodista especializado en nuevas tecnologías de la revista GQ, pues habrá una división de dispositivos, y además ese dispositivo, cada uno de ellos sabrá más de ti que tú mismo. Y esto es muy curioso y os lo explico. ¿Dónde vas? ¿Por dónde te mueves? Tu agenda, es decir, lo que vas a hacer durante el día, y tú solo tendrás que confirmarlo. Es decir, que necesitas estar en un sitio a una hora determinada. Muy bien, el sistema de la ciudad tomará nota. Y además es que los datos que recoja de ti y de tus, de las cosas que vas haciendo, pondrá en marcha un proceso para recogerte, y al igual que a ti, a personas en tu área, y como si fuera un mini autobús personal, será obligatorio que
te recoja ese mini autobús y os irá recogiendo y dejando uno por uno de forma eficiente y perfecta. El objetivo será eliminar los accidentes de tráfico por ejemplo, alcohol y drogas. Y esto será bastante positivo, es decir, que pues un sistema de inteligencia artificial que sepa exactamente pues por dónde vas a ir, es decir, tus rutas habituales, y entonces tú pues básicamente sea como si pidieses un taxi, ¿no? Y ese taxi vaya recogiendo a personas que vayan dejando a diferentes personas de tu área también, que vayan a pasar también por sitios por donde tú vayas a ir, todo para intentar salvar vidas, recogiendo y descargando seres humanos. Además, no habrá más remedio que hacerlo, porque la gasolina se hará demasiado cara para demasiada gente con la crisis y los sueldos que habrá. Ir así será lo mejor que pueda hacerse. El mini autobús reconocerá tus rasgos y allí estará para recogerte a la hora prevista. Se piensa que este sistema llegará finalmente a privatizarse con el paso de los años por alto sostenimiento de los recursos utilizados, y además será obligatorio pagar cuotas como las plataformas estas como Netflix y cosas de estas que hay en la tele y cosas así, ¿no? Y además esas cuotas serán cada vez más altas. Será aún así más barato que pagar un coche. Eso sí, la empresa no tendrá más remedio que contratarla, y sabrá siempre dónde estás y podrá vender tus datos, algo que tú no podrás impedir en ningún momento. Y además eso lo tendrás que directamente que firmar por contrato. Eso es evidente. ¿Y cómo será el ser humano? Pues hablaremos entonces con la gente que vaya en ese mini autobús, por ejemplo. Pues depende siempre de cada uno, ¿no? Pues evidentemente puede ser uno más retraído o mucho más dicharachero, ¿no? Más feliz, pero se piensa a día de hoy en más privacidad y en personas cada vez más encerradas en sí mismas, ¿no? Dentro de ello, el concepto de móvil pues se romperá en favor de unas gafas que podrán simular una realidad aumentada si tú lo deseas. Unas gafas aparentemente normales y corrientes junto a una cajita negra sin pantalla, pero con una cámara de una altísima definición y un mini proyector. Y os lo explico. Seremos auténticos yonkis electrónicos de ese dispositivo, y las enfermedades derivadas del ocio electrónico se dispararán gracias al surgimiento de esa extrañísima tecnología. Además es que los dispositivos tecnológicos como ese tampoco podrán ser mucho más pequeños, ¿no? Porque hemos llegado directamente al límite que marcan nuestras propias manos, ¿no? Que tampoco son muy grandes. Y además es que las baterías tampoco es que puedan ser mucho más grandes, aunque sí decenas de veces más potentes. En este contexto, en un mundo forrado brutalmente por paneles solares para aguantar un calentamiento global continuo que se espera que siga aumentando, viviremos algo asombroso: la vida publicitada, aumentada, indicada y señalizada. ¿Qué significa esto? Pues que será impresionante caminar por ejemplo, el centro de Tokio. Madrid ya será un poco más difícil porque aquí hay demasiada corrupción para que todo esto llegue, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tokio, en Japón, gracias a las gafas estas, por unas calles cuyas aceras tienen señales virtuales que te digan por dónde tienes que ir, la distancia que te queda por llegar, las llamadas que te entran, tus redes sociales, los goles de tu equipo preferido. Aunque bueno, mi equipo está marcando pocos goles últimamente, ¿no? Pero bueno, tus fotos preferidas proyectadas en edificios para tus amigos que también llevan las gafas, o inmensas criaturas que crecen en puntos claves de la ciudad donde los publicistas creen que sus productos venderán más.
Y todo en un mundo cuyos atardeceres pueden cambiar de color si así lo deseas. Esto lo decíamos un poco al principio. La publicidad, eso sí, en muchos casos será absolutamente obligatoria, incluso en tu propia casa. Nada es gratis en este mundo, pero al menos en cada paso que des, pues sabrás si lo deseas, tu pulso, tu actividad cerebral o incluso si te estás enamorando. Un programa espectacular sobre el amor habrá sido creado para evaluar tus pensamientos y tus aptitudes y para saber cuántas veces se dilatan tus pupilas o se acelera tu corazón pensando en ella o en él, en comparación con los momentos en los que estabas con ella o él, y los comparará en directo con tu servicio médico, que posiblemente sea virtual. Es posible también que sea personas que estén 24 horas los 7 días de la semana, para decírtelo si tú quieres, para decirte si estás enamorado o no, también para decirte si te encuentras bien o no. Las empresas además lo sabrán cómo te encuentras de salud. Estupendo para ellas, es el momento perfecto para venderte algo, porque ellas mismas han financiado estos mismos programas, sobre todo relacionados con lo que serían el tema del amor y las relaciones sociales. Saben que estás hiperestimulado y que valoras muchísimo el amor verdadero, aunque puedas tener una experiencia perfecta sobrevolando Nueva York con un dron, con una inteligencia artificial perfecta que esté en unas gafas que tengas en casa para tener ese tipo de actividades. O incluso apostar, por supuesto. A día de hoy el 3% del Producto Interior Bruto de muchos países procede increíblemente de las apuestas. Y resulta que la inteligencia artificial de lo que sería, de ese Internet global, otro sistema de inteligencia artificial, se encargará continuamente de ofrecerte, en base a tus gustos, posibles apuestas que aceptarás con un solo gesto, como en una subasta de trasteros en tu propia casa. Y ligar, pues muchos se lo preguntan, pero ocurrirá algo para muchos maravilloso y para otros horrible y tremendo. Se crearán filtros perfectos como en estas aplicaciones, y no quiero hacer publicidad ni leches fritas, pero son aplicaciones como Snapchat para crear de un hombre real o una mujer real la persona de tus sueños. Estamos hablando como un maquillaje futurista. Os lo voy a explicar. Hablamos de un programa gracias al cual una persona, un poco como en esa aplicación que os acabo de decir, pues una de tantas que hacen eso, una de esas aplicaciones, ¿no? Pues se convertirá en lo que queramos. Pues tú coges y con tus gustos coges a tu novio o a tu novia y entonces empiezas a ponerle filtros que se vayan pareciendo a tus cantantes o a tus actores preferidos. Incluso con sus voces, si tú te pones un implante robótico en tus propios oídos. Increíble. Solo tendrías que pedirle permiso a tu pareja, claro, evidentemente. O incluso se podría producir una infidelidad, lo que sería, claro, una infidelidad virtual en base a un maquillaje electrónico no permitido. Eso serían pues un poco los problemas amorosos del futuro, que aún no existen. Cariño, quiero que cada vez que te dé un beso aparezca la imagen de George Clooney. No te importará, ¿verdad? O que un marido lo descubra. Estrellas de cine, o más bien de televisión, o de cine IMAX, ya que se espera
que plataformas de pago mínimo pues se coma todo lo que hoy conocemos como cine y la realidad virtual de las pues de lo que son las gafas, y su calidad sea tan impresionante que no pueda competir con el cine de toda la vida. Todos los cines pues acabarán desapareciendo. Las palomitas te las traerán mensajeros que hayas pedido que te las traigan. Esto ya existe a día de hoy, ¿no? Y seguirá pasando. Y bueno, esto es muy interesante, ¿no? Bueno, y el consumo, según la consultoría A.T. Kearney, en un informe publicado hace poco más de un mes, en 10 años la generación que más peso tendrá será la llamada generación Z, los nacidos entre 1998 y 2016, que representará el 30% de la población mundial. Bueno, pues muy bien. ¿Esto qué significa? Pues significa que en países con elevada esperanza de vida, como Japón, España, incluso con su corrupción, aquí con el sistema político corruptísimo que tenemos, o Alemania, bueno, pues ellos tendrán que mantener el estado de bienestar y las pensiones. Esto es muy interesante porque marca un montón de tendencias. Esta generación Z es completamente diferente de los llamados millennials y de nosotros, y esto se ve en la relación con la tecnología y el consumo de contenidos y marcas que tienen. ¿Esto qué significa? Bueno, pues son más proclives a compartir solo dentro de sus círculos más cercanos cualquier tipo de información o sentimiento que tengan, ¿no? Por eso prefieren las interacciones en comunidades cerradas, como lo que hablaba de esas aplicaciones antes, ¿no?, de cambiar la cara que decía, bueno, pues anteriormente, ¿no? Esta generación es más tolerante y más responsable, valorando la transparencia y la participación activa en la sociedad, no como la nuestra, y es muy, muy interesante porque esto ocurre gracias a su capacidad para estar conectados a la vez en muchas redes sociales, y entonces gracias a eso serán capaces de ser más influyentes y por tanto ser más eficientes en sus trabajos. Esto es muy importante sin duda, porque claro, evidentemente podrán estar como a una cosa y a la otra a la vez. En el año 2027 veremos mejores trabajadores si la crisis no los destruye moralmente antes en la adolescencia. Esto lo hablan los psicólogos a día de hoy. El consumo será lo más curioso de lo más curioso. Por ejemplo, según el anterior estudio mencionado, en Alemania, un país que nos sirve perfectamente para ver el tema, más de la mitad de la población no se fía de las grandes marcas. Y además esto ocurre para lo que sería el futuro. Tiene escasa o nula confianza en ellas. Sin embargo, si tienen responsabilidad social, esas marcas, entendida como una imagen de calidad de siempre, la calidad que siempre han tenido en su producto, pues siempre y cuando tengan cuidado de sus trabajadores, pues el 70% sí están dispuestos a pagar por esas marcas. Existe, por tanto, y esto se puede exponer como un análisis de la situación, un miedo total en el mercado del futuro a ser despedidos por la crisis. Y también podríamos entender un entendimiento de lo que es la sociedad. ¿Y entonces por qué ha ocurrido esto? Pues posiblemente por su mayor acceso a la información que el nuestro y su mayor entendimiento, vamos a llamarlo de forma muy simple, sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos mucho antes que nosotros, gracias a las redes sociales. En 10 años la gente ha visto la corrupción que nosotros no vimos y lo han visto mucho antes. Saben más de qué va el mundo, o al menos lo han visto pues en una edad más temprana. Algo que va a influir en lo que sería su carrera laboral. Algo clave para el futuro de un país. Esto, desde luego, es un punto clave para el desarrollo de lo que sería, realmente, una nación, ¿no?
La generación Z afirma que los microinfluenciadores de hoy, quizá un pequeño tweet, un pequeño vídeo, ¿no? O bueno, pues un comentario en Facebook, pues pesan en sus decisiones de consumo. Esto demuestra el enorme poder de las redes sociales, ¿no? Es un rotundo sí, eso está clarísimo, ¿no? Y además no existe problema alguno para esta generación que viene sobre el tema de registrar información de sus vidas en la red. En plan, por ejemplo, los pasos que doy, si para ello obtengo una recomendación personalizada. Les va a dar igual, pues, vender parte de su intimidad, pero no solo eso, no solo un movimiento de sus pasitos. Hablamos, por ejemplo, de sus gustos, sus conversaciones, bueno, pues lo que sería, pues, su vida, ¿no? Hablamos de modelos de negocios para empresas, ya desde colegios o páginas de citas, y me explico. Muchas de estas cosas ya están empezando a verse, dar parte de tu vida para verlo regresado a cambio, pero en Internet como una oferta. Es un futuro que hoy nos parece raro, pero quizá nos parecía también extraño una super tablet en el año 2006, y fijaros ahora, ¿no? ¿Y cómo será acceder a la información? Pues, por ejemplo, buscaréis vídeos en plataformas de acceso de vídeos, pues lo haréis por voz. Bueno, pues en casas, en hogares inteligentísimos, y parte de Internet podrá tocarse. Algo que se espera que se masifique dentro de muy poquitos años. Esa es al menos una de las principales conclusiones a las que se está llegando, pues, por ejemplo, equipos que trabajan para los laboratorios de Redmond en Microsoft, por ejemplo, uno de ellos capitaneado por la científica Susan Dumas. Un mundo que ofrezca experiencias que expandan, sí, pues vale, la vista, el oído, pero también el tacto. La inteligencia artificial global que se expone habrá avanzado de forma espectacular, y tanto es así que no solo conseguirá identificar palabras prohibidas, por ejemplo en las redes sociales, sino que podrá negociar, podrá debatir, y además también podrá persuadir, como lo hacemos nosotros, tal y como lo logramos nosotros en negociaciones, por ejemplo, en juicios. Es posible que tu abogado sea, pues, un programa de Internet. Este concepto, por ejemplo, lo valora Jennifer Chase, directora de varios laboratorios de investigación en Nueva Inglaterra y en Nueva York, exponiendo lo siguiente: hoy la informática, los algoritmos, pues resulta que reproducen la discriminación y las injusticias. Sí, pero aún así llegan a equivocarse. En 10 años serán mucho más robustos ante la manipulación, ante el error. Es decir, un mundo con un sistema, pues, legal que podría estar determinado por una máquina y no por un juez, en un entorno abarrotado de estímulos para la mente que supieran perfectamente lo que estuvieran haciendo. No habrá decisiones judiciales erróneas. ¿Y por qué? Porque ese sistema de inteligencia artificial sabrá comparar perfectamente los casos y elegirá perfectamente. En el campo de la educación veremos, como decía, la aparición de genios, y será impresionante. Gracias a la aparición de la informática en los colegios, los educadores pronto podrán darse cuenta, si no son pues unos profesores muy tarugos, que desde luego hay de todo, ¿no? Pues podrán darse cuenta de que está surgiendo un nuevo Nikola Tesla que pueda salvar a la humanidad de su propia destrucción si se le ocurre un nuevo campo de estudio para desarrollar. Esto es lo que asegura Cecily Morrison, investigadora de Cambridge, ya que en 2027-2028 en adelante todos los niños de todos los colegios, incluidos aquellos de educación especial, pues obligatoriamente deberán tener herramientas para programar desde que son pequeñitos. Varios de ellos destacarán y serán capaces de desarrollar ecuaciones y modelos teóricos que podrán ser vitales para los seres humanos del futuro. Increíble.
Esto es fascinante y además es que hay más. Uno de los conceptos que se están exponiendo y que más llama la atención, sin duda, y que aparecían en un artículo del diario Mirror del 26 de diciembre del año 2014, es el de los cuerpos humanos robotizados, el del famoso humano 2.0, a partir de la futura masificación de la impresión en 4 dimensiones y su aplicación en la medicina. Muy bien, hablo básicamente de partes móviles que sean como robotizadas, que cada vez sean más inteligentes y que además sean capaces de aprender por sí mismas, incluso que sean capaces de aprender dónde pedir y que sean capaces de pedir pues cómo autofabricarse o cómo mejorarse a sí mismas. Increíble, pero esa es la previsión. Prácticamente de lo que estamos hablando es de una inteligencia que sea capaz de saber lo que tiene que hacer y a quién recurrir gracias a su conexión a Internet para conseguir recursos y lograr la inversión necesaria para adoptar a su vez las medidas necesarias para ser mejor máquina, llegando ya a ese punto en donde ya algunos expertos comienzan a hablar de singularidad, de autoconsciencia, de saberse a sí mismas que existen. Pero, claro, ¿están programados para saberse que existen o realmente lo saben? Esta es la gran pregunta que quizá nunca lo sepamos. Los seres humanos saldríamos beneficiados en un principio, ¿no? Me falta a lo mejor un dedito y me ponen un dedito, bueno, pues esto es maravilloso, ¿no? Pues genial. Pero, ¿y si alguien es capaz de hackearlo, ese dedito? ¿Esto podría ocurrir? Claro, la duda secundaria que planean los expertos es que no se conoce hasta dónde querrían llegar, ¿no?, los médicos, y al final hasta dónde querríamos llegar nosotros al respecto de esa inteligencia artificial que quizá podríamos llegar a implantar en los propios cerebros humanos, ¿no?, si queremos meter partes robóticas a ese respecto, ¿no? Quizá sería ya pues demasiado tarde cuando quisiéramos echarnos para atrás. Por supuesto, existe una vertiente siniestra porque alguien podría hackearte totalmente tu propio cuerpo para hacer que no te funcionara, o incluso que tu propio cuerpo no quisiera hacerte caso, o dominarte o tomar control de él. Algo que parece de ciencia ficción, pero no, pensando que la evolución tecnológica del ser humano es absolutamente imparable. Quizá alguien también podría ayudarte y mejorártelo si miramos el lado bueno, que eso también evidentemente es otra parte de los hombres, ¿no? Eso también es así. Una de las preguntas más interesantes sería la siguiente, ¿no? ¿Podría ocurrir que alguna inteligencia artificial pues creara por sí misma una empresa por ver algo que los seres humanos no viésemos a nivel de negocio? ¿Puede estar pasando ya? Los expertos de estos estudios vaticinan que las principales empresas que estén cotizando en bolsa en 10 años ni siquiera existen aún, pero eso sí, la crisis en algunas áreas de la Tierra puede ser tan fuerte que no les quede más remedio a determinados estados que aliarse o fusionarse entre sí para seguir adelante. Esto no lo digo yo, se habla de 25 casos inminentes en riesgo de exclusión total por la inclusión en el sistema económico del Bitcoin, estas monedas virtuales, o de un sistema bancario que elimine directamente el dinero físico. Eso por un lado. Por otro lado, algo lógico, la dificultad actual para atraer la inversión necesaria para cubrir las necesidades de la población en una sociedad hiperconectada, pues está haciendo que sea completamente necesario reconvertir lo que se denomina como vieja industria en sectores pues más tecnificados. Y esto, claro, pues hay muchos países que no están preparados a día de hoy por falta de apoyo institucional, a veces incluso por haber sido demasiado corruptos en el pasado. Es decir, que lo que está pasando en muchos países es que se han quedado demasiado atrás cuando el mundo
ha ido demasiado deprisa y va a seguir así, y esto es demasiado peligroso para todos los demás países. Esto es un poco como resumen a nivel económico de lo que se está empezando a pensar. Pues muchos futuristas están hablando de esto, ¿no? La respuesta a eso es un único sistema monetario mundial del que ya comienza a plantearse, pues evidentemente, pues una sombra muy alargada en las reuniones del Club Bilderberg, del que, por cierto, muy pronto, me oiréis hablar. En el mundo de dentro de 10 años todo va a estar en línea. Y además es que todo va a ir muchísimo más rápido y las operaciones serán sin agentes. Y es que además los mercados de valores serán pues eficientes plataformas en línea también. Las operaciones que hagas no requerirán de un USB o de un DVD, de un Blu-ray o Blu-ray como se diga, ¿no? O cosas así para guardar una copia de seguridad. No, que va. Y esto da un poco de miedillo, la verdad. O quizá para otros sea maravilloso para guardar exactamente todo y tirar de ello de forma perfecta. Y ya os decía que puede tomarse todo esto como bueno o malo, según se mire. Como decía, ya hay 3 proyectos en China, en Europa y en Estados Unidos que investigan cómo guardar todo. Pero cuando hablo de todo, también hablo de recuerdos humanos y de todo lo que hagas con el cerebro en la nube, para guardar todo lo que pensemos y guardarlo en la nube, en servidores de internet controlados por el gobierno y por compañías privadas. Y básicamente es lo que nos faltaba un poco por oír al respecto de este internet global, pero es así. Por si no teníamos suficiente, por si nos hackeaban la web o el teléfono o el ordenador de casa, pues ahora no solo tu proveedor de servicios te venderá, que eso es lo mejor que se ha inventado desde la invención del televisor, sino que además todo lo que tenemos en la mente, pues todo lo que pensemos, todo lo que soñemos incluso, pues podrá quedarse almacenado en la nube si así lo deseamos. Pero claro, ¿podrá ser obligatorio esto? ¿Se venderá? Los encargados de estudiar este tema no conocen el objetivo de las investigaciones de estos 3 países a este respecto, pero sí se sabe que a su vez se saben pocos detalles y está este proyecto pues tratándose de forma bastante secreta, ¿no? Por mi parte entiendo, en base a todas las pruebas que me están haciendo a mí, ¿no? Pues sobre todos los recuerdos, todos los sueños, pues sí que se puede tener un registro, quizá una base visual, una forma de gráfica, una forma de señal, pero aún no sabrían los gobiernos cómo determinar qué es lo que soñaste, cómo sacar las imágenes. Es decir, saben sacar perfectamente a día de hoy todo lo que piensas e incluso en muy poquito tiempo serán capaces de mandarlo a internet, aunque a día de hoy sea pues muy rudimentario y la prueba, por ejemplo, pues la prueba del sueño que me hacen a mí es tremenda. Son capaces de mandarlo, pero no saben sacar la imagen. Aún así, pues sí que os puedo decir que no saben lo que piensas, lo que hay en tu cerebro visualmente hablando aún. Eso sí, en 10 años se piensa que sí que se va a saber o se va a hacer un grandísimo avance en esta tecnología. A estas alturas pensaremos que todo son elucubraciones, pero son proyectos en marcha y nadie hubiera pensado pues que Internet llegaría a lo que es hoy, hace 10 años, y fijaros dónde estamos. En los videojuegos vamos a alucinar completamente. Si ya estamos en una época en la que vemos cosas que son muy inmersivas, ¿no? Pues en 10 años, gracias a la realidad virtual, pues seremos protagonistas de, por ejemplo, pues imaginaros, ¿no? Maratones de la antigua Roma con una calidad que no podremos ni concebir hoy, con un concepto que se va conociendo como realidad mixta. Y lo explico, y esto cuando lo investigué pues me pareció pues casi como de ciencia ficción, pero no lo es. En 10 años, por ejemplo, al reservar un hotel, pues podremos oler
desde nuestra propia casa los productos del baño de la habitación que queramos elegir o sentir si las sábanas que nos van a poner están a nuestro gusto y pedir que nos las cambien antes de que lleguemos. En los videojuegos se podrá hacer lo mismo, y esto tiene que ver con lo que os hablaba antes del sentido del tacto, del Internet total que estaban proponiendo, de todos los sentidos, incluido el tacto. Y bueno, claro, esto es realmente impresionante, ¿no? Y de verdad estará todo tan cambiado. Pues será difícil pensar que sí, pero los proyectos en marcha apuntan a que los robots estarán ahí y serán parte de nuestra vida en la enfermería, la cirugía compleja, la construcción o la enfermería, por ejemplo, además de controlar sectores de la administración como la iluminación o los vehículos públicos, como decía en un principio. La verdad es que todo esto parece bastante al colmo, pero es que esa es la previsión. Todo esto y la conclusión a la que se está llegando es que la próxima década y el momento dentro de 10 años a partir del cual todo comenzará a cambiar tendrá un leitmotiv. Y es que es un gran objetivo para la gente común: desposeernos de nuestras propiedades, controlarnos y convertirnos en superconsumidores. No ya en consumidores, que lo somos, sino en superconsumidores. Y os lo voy a explicar. Un mundo en donde acceder sea más importante que poseer, algo que está comenzando ya a verse. Por ejemplo, ya en el mundo de los videojuegos, en donde la gente no puede pagar pues 60 pavos, 60 eurazos o 60 dólares en un videojuego, ¿no? No, pero sí micropagos año a año, en las series, temporada a temporada, por ejemplo. Una vida en donde la inteligencia la pongas tú y delegues, confíes en esa inteligencia artificial. El gran salto evolutivo. Yo lo llamaría el Homo publicitatis, aunque me suene un poquito a Asterix y Obelix, ¿no? Un poco en plan cuando decían Portutatis y cosas así, ¿no? Pero bueno, ¿no? Aquí veremos algo, pero siempre con muchísima corrupción protegida, sin que ocurra absolutamente nada, porque aquí tenemos al Homo publicitatis hispanicus corruptionus, así es como lo podríamos realmente llamar, ¿no? Y además gobierne quien gobierne. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.